Estimados participantes, pero muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta sesión sincrónica del módulo número uno del Diplomado en Gestión Comunitaria en Atención Primaria en Salud. Como se mencionó y como se ha determinado, el diplomado inicia hoy, 8 de abril, con el módulo número uno, fecha en la cual oficialmente vamos a arrancar ya con el contenido temático. Se hace o se extiende particularmente el módulo de familiarización para que un mayor número de personas convocadas se puedan llegar a matricular. Sin embargo, y cabe la pena decirlo, es posible durante el fin de semana, todavía se da la posibilidad de que algunas personas se puedan matricular. La única recomendación es que si se matriculan, nos puedan informar, ya que a partir de hoy o mañana por la mañana, mejor, quedarán ustedes vinculados a cada uno de los grupos para poder empezar a avanzar en las diferentes actividades que este módulo tiene contempladas. Entonces, antes de arrancar, porque esta sesión o estas sesiones sincrónicas, cabe recordar que tienen una periodicidad de cada mes. O sea, cada mes nos vamos a ver para poder eventualmente hablar del contenido temático. Es una sesión sincrónica de expertos, pero también explicar el módulo que ustedes van a abordar. Entonces, lo primero, y esto hay que decirlo, es que tenemos hoy, ya se hace de manera oficial, no importa el taller de exploración inicial, el cual, si no lo han respondido, tendrían unos escasos minutos para responderlo. Voy a explicar la plataforma y lo que es el módulo número uno. Con relación al taller de exploración inicial, se recuerda que se envió, pero al igual está en la plataforma, un enlace en donde ustedes tenían que responder sin tener ningún conocimiento de base, con lo que usted, sin tener que revisar por ningún lado, responder estas 5 preguntas, que es salud, que es atención primaria, que es promoción de la salud, que es salud comunitaria y que es entorno saludable. Si una vez finalicemos no han respondido las preguntas, no se preocupen, el taller se cerrará, solo tendremos en cuenta las primeras, pero estas preguntas les recomendamos que las tengan en cuenta de aquí al finalizar el diplomado. Estas son muy importantes porque en esa oportunidad ya se tendrá que responder con una mayor certeza. Esto es claro. Entonces, básicamente les estoy hablando de la última actividad. La última actividad consiste en responder estas 5 preguntas de una manera un poco más abierta con una certeza mucho mayor. Entonces, si no lo han respondido y al finalizar esta sesión, si no lo respondieron, ya no se preocupen, ya no pasa nada, solo para poder establecer y tener una línea de base. Al pasar a la plataforma, y esto es un elemento claro, nos preguntaban en el contacto que hicimos con los líderes comunitarios esta semana que cuál era el objetivo. Yo pertenezco de pronto, no tengo una formación en salud de base, yo trabajo en comunidad, de pronto tengo problemas de internet, yo por qué estoy convocado en este proceso formativo. La respuesta es muy sencilla. No se espera, y como se ha destacado, que esté en conocimiento amplio de la temática. Al contrario, lo que se busca es que todos ustedes, inclusive nosotros en algún momento, nos posicionemos como líderes comunitarios que tenemos un solo objetivo: contribuir a mejorar o a construir la salud de nuestros territorios. Y para eso no hay que tener ningún conocimiento, no hay que ser profesional de la salud. Por eso este proceso formativo es diferente a cualquier otro proceso formativo, e incluso se da de manera gratuita por intermedio de un abordaje que diseñó, un modelo que diseñó la Universidad de La Sabana y que compartió con la Organización Panamericana y con otras universidades. Y dentro de esa plataforma, cabe aclarar que la ruta del diplomado es la siguiente. Por eso la ventaja es que esta grabación pues, va a quedar disponible para que eventualmente las personas que todavía tengan dificultades se puedan matricular. Lo primero que tenían que ustedes hacer era inscribirse al diplomado por intermedio del Instituto Departamental de Salud o la Organización Panamericana. Esa inscripción, ustedes se envían los datos, esos datos no los enviaban y nosotros recibíamos la postulación.
Al tener esa postulación, ustedes tenían que crear un usuario en el campus virtual de salud pública. Cabe destacar, y es la primera vez que me ocurre, yo eso no lo había visto, que algunas personas no se podían registrar porque Cúcuta y Villa del Rosario no aparecen dentro de los municipios. No importa, pongan Tibú o pongan Pamplona, no pasa nada. Cuando les pida, escriba el municipio, pongan uno de esos municipios, no pasa nada. Igual todos son de Norte de Santander. No pasa nada porque nosotros tenemos el listado de cada uno de los municipios y los vamos a ajustar por cada uno de los municipios correspondientes. Pero para que el registro quede corroborado, háganlo de esa manera si tienen inconvenientes. Si ya tienen un usuario previo, pues no se los va a solicitar. Y para eso les va a pedir un correo de confirmación, no es solo inscribirse, les va a llegar un correo en donde tienen que confirmar la inscripción y cuando ya se les llega ese correo de confirmación, de una vez ustedes ya pueden, ya quedan registrados en el campus virtual. ¿Qué implica que uno quede registrado en el campus virtual? Implica que uno puede disfrutar de todos los cursos, no solo de este, que están disponibles para ustedes. Entonces, es una aclaración importante porque algunos me dicen, ya me registré, pero el curso no me aparece. No les va a aparecer porque para eso tienen que ir al diplomado de acuerdo al instructivo. No voy a mencionar aquí la clave porque esto va a quedar de forma pública o este enlace que aparece en el instructivo. Ustedes colocan la clave y cuando colocan la clave quedan matriculados. Sabemos que son unas rutas que pueden ser complejas, pero miren el propósito pedagógico. Primero implicaba una inscripción y inscripción implicaba una validación. Segundo, el registro nos corroboraba que ustedes por lo menos ya tuvieran un correo funcional y que no tuvieran problemas. Esto nos reduce el tiempo de aprendizaje en la plataforma. Y la matrícula del diplomado. Cuando uno ha logrado estos pasos, ya digamos que es mucho más sencillo avanzar en el proceso formativo. Después de esto, esto es importante y esto lo tenemos que seguir corroborando. Cada municipio tiene que enviarnos a nosotros un documento oficial en donde al finalizar se compromete a que se va a hacer ese plan de mejoramiento y que va a apoyar la jornada de cierre, pero en ese comunicado oficial por administración municipal, quiénes fueron los participantes, pero otro detalle que olvidé decir en la última sesión, que tiene que facilitar las conexiones para la conexión y la participación de sus integrantes. Esto es importante porque sabemos que eventualmente las personas que están aquí inscritas posiblemente tengan dificultades para la conexión. Entonces es importante que desde el punto de vista municipal se puedan tener o se puedan facilitar las condiciones. Esto lo vamos a trabajar los próximos días con la Organización Panamericana para poder honrar este compromiso que se dijo desde el primer momento. También que participen, que les ayuden y que permitan la socialización de los resultados. Continuando ya con la plataforma, y ya, aunque esto lo repetimos, cuando ustedes ingresan a la plataforma, y estamos hablando que aquí aproximadamente el 15 de julio, esta va a ser la visualización total, en donde cuando uno le dé clic a cada una de las cajitas, pues uno va a tener todos los contenidos. Por lo pronto, si ustedes ingresan en este momento, solo les va a aparecer bienvenida y ya desde hace una hora el módulo número 1. Cabe mencionar que es posible porque le he pedido a unos ingenieros y a los diseñadores que me hagan un ajuste al módulo para que sea mucho más amigable para ustedes. Es posible que la visualización que ustedes tengan ahorita cambie en función de los próximos días, pero esto para facilitar el proceso, así que no se preocupen. Dentro de las actividades pendientes, básicamente está la pestaña bienvenida. ¿Y cuál era el objetivo de estos días? Primero que se habituaran a la plataforma, que se puedan presentar, preséntense, miren, mi nombre es, vengo de tal lado, eh, represento tal comunidad, preséntense. Es importante que hagan la edición del perfil. Está pendiente aún por algunos, inclusive diría por muchos. Esto es importante porque nos ayuda a ir reconociendo quiénes son ustedes. Y el nombre, ajustenlo antes de que se acabe el diplomado, porque así como les aparece el nombre, les va a aparecer en el certificado y ya con el certificado que he emitido ya no se puede corregir. Entonces corroboren estas características. Pero también hay un foro arribita, abajo del banner principal, arriba de bienvenida,
que se llama Anuncios de la Coordinación, donde ustedes van a encontrar las grabaciones de las sesiones. Esta grabación va a estar disponible, yo diría que mañana en la mañana, las escalas de evaluación e información permanente sobre el tema. Igualmente van a encontrar aquí el cronograma, este cronograma es clave, y actividades de familiarización. Esta que ustedes ven acá, que es la exploración inicial, esta ya no va a quedar disponible una vez finalice esta sesión. Cómo se edita un perfil, cómo las actividades, las sesiones sincrónicas y un cuestionario inicial y el foro de presentación. Esto es lo mínimo. Si no lo han hecho, no se preocupen. El diplomado está diseñado para que ustedes la puedan hacer durante los siguientes días y la idea es que ustedes se vayan acostumbrando. Asimismo, ya les presentamos ya de manera específica y una vez finalice esta sesión o mañana por la mañana van a quedar conformados los grupos y en cada grupo va a quedar un tutor correspondiente. El doctor Eduardo Guerrero va a quedar para ti, este es su correo de contacto, no para que le indaguen a él sobre cuestiones de la plataforma, en eso lo pueden cuestionar o me lo pueden preguntar a mí directamente porque yo tengo un equipo de ingenieros o yo mismo les puedo ayudar a resolver. Con el doctor Guerrero, el propósito fundamental es que él los va a estar monitorizando con relación a las actividades, cómo van con las actividades, va a ayudarles a moderar el foro y sobre todo en el módulo 2 y en el módulo 3 les va a ayudar, les va a orientar de cómo llevar mejor ese diagnóstico comunitario, recordando que todavía tenemos una sesión sincrónica para eso, al igual que el módulo número 3, que es ese plan de mejoramiento. Pero entonces es la persona académica no técnica que les va a ayudar en el módulo. En el mismo sentido, el doctor Rafael Tuesca va a estar para el municipio de Pamplona, este es su correo electrónico, y en mi caso particular, yo voy a estar con Villa del Rosario y Cúcuta, son dos grupos diferentes para que los tengan en cuenta. Entonces, estos son los datos de contacto de las personas que los vamos a estar acompañando. Y este módulo, número 1, va a destacar que el módulo completo tiene una duración de un mes y va del 8 de abril al 5 de mayo. Pero entonces, cuando uno revisa los módulos, que como lo explicamos en la sesión pasada, y esta misma diapositiva la explicaremos en la siguiente sesión, el primer módulo tiene la duración de un mes y es un módulo en el cual ustedes van a tener que avanzar. Creo que no puedo silenciar a un participante que está tiene el micrófono abierto. Bueno, durante estos elementos, los fundamentos y conocer qué es esto, cuáles son esos conceptos. Y aquí yo les quiero hacer una aclaración. No importa o no se preocupen si particularmente algún tema puede ser complejo. No se preocupen. ¿Por qué? Porque particularmente, como lo veremos hoy, la idea es que ustedes vayan aprendiendo con relación a estas temáticas. Entonces, la idea es esa, que vayamos aprendiendo con relación a este proceso de estos temas. En el mes 2, el propósito es un diagnóstico comunitario. En el 3, una propuesta de mejoramiento. Entonces, en este primer mes, que es del 8 al 5 de mayo, aquí viene un tema importante. El primer módulo está dividido en 3 unidades. Aprestamiento, o dicho de otra manera, es introducción, confianza y credibilidad y normatividad en salud. La parte de aprestamiento ya se abrió desde hoy. Ustedes ya pueden ver algunas de las actividades. El 22 de abril se abre el módulo, pero eso no quiere decir que lo de aprestamiento se cierre, ¿no? Ustedes, si eventualmente por algún motivo, en el momento en que se abra la unidad de confianza y credibilidad, no han completado los elementos de aprestamiento, estamos hablando de aproximadamente unas dos semanas, pues tienen la posibilidad de completar. Igual las actividades son sencillas. Y en el mismo sentido, aquí se abre la normatividad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que sin normatividad no han avanzado en estos 2 unidades, pues lo pueden hacer. Una recomendación que yo siempre hago es no dejemos todo para la última semana del 29 de abril al 5 de mayo, porque a pesar de que es posible, y el diplomado está diseñado para eso, eh, la idea es que ustedes no dejen todo como buenos latinoamericanos que somos para el finalizar, sino todo lo contrario. Ustedes tengan la posibilidad
de hacerlo de una manera sencilla, tranquila, y ustedes van a recibir mensajes recordatorios para que pues, puedan ir avanzando. Pero también va a haber un foro transversal. Este foro sí va a durar todo el mes y es un foro en el cual ustedes todo el mes van a interactuar con sus compañeros. Acá las unidades van a tener unas actividades que son más individuales. Yo les dije el primer módulo era más individual, pero también hay una actividad en la cual van ustedes poder comentar y compartir. Aquí, cuando pasemos ahorita, les voy a explicar cuáles son las recomendaciones para participar, porque hay unas recomendaciones muy claras. No pueden participar a menos que estén ya en un grupo determinado. Entonces, cuando ustedes ingresen, ya ahorita vamos a explicar ahorita lo que es el manejo, no se preocupen. Y lo que son el foro de preguntas y respuestas. En el caso eventual de que ustedes tengan inconvenientes con la plataforma, recuerden que son dos plataformas. Una es para las sesiones en tiempo real, que es esta, y otra es el campus virtual. Si tienen inconvenientes, recuerden lo que les mencionamos. Me escriben por favor a este correo en donde yo les puedo ayudar ruta por ruta e incluso me puedo conectar de manera telefónica, ya sea por WhatsApp, para poderles ayudar. O sea, no se preocupen, estamos para apoyarles en esta etapa inicial. Entonces, anoten el correo e incluso ya aquí por el chat les voy a escribir mi WhatsApp para poderles estar apoyando. Por WhatsApp, no, normalmente no, eh, por WhatsApp contesto de manera muy rápida, se identifican y me dicen particularmente cuál es la dificultad, así que no se preocupen. Bueno, en cuanto a esta primera unidad, que es la de aprestamiento, que es del 8 de abril, que se abre, como les digo, no tiene una fecha de vencimiento. Cuando ustedes ingresen, van a encontrar una pantalla, ojalá pues no cambie, en donde cuando ustedes van a encontrar un video. El video dura 5 minutos, les recomendamos que lo revisen. Van a encontrar 3 lecturas y 2 cuestionarios. Son lecturas de aproximadamente unas 10, 15 páginas, no son muchas, pero la idea es que las puedan revisar. Intenten contestar los cuestionarios con base en las lecturas. Como ustedes se van a dar cuenta, estas actividades son sencillas, pero la idea es que puedan avanzar y si tienen alguna duda, la pueden manifestar. No, de pronto, profe, no entendí tal cosa, o esto quisiera que me lo profundizara un poquitico más, o esto, y en esto los podemos ayudar. Pero en el mismo sentido también hay un video. Pero hoy en la sincrónica hablaremos de esos elementos conceptuales. Dicho de otras palabras, hay varios escenarios para poder explicar lo que está contemplado. O sea, en los próximos 15 días estas son las actividades. Pero también tenemos el foro de discusión. El foro de discusión no es un espacio para responder mi pregunta e irme. El foro de discusión, y lo más importante, es interactuar con los compañeros, hacer un diálogo, porque recuerden que uno trabaja con distintas personas, uno no puede resolver esto solo, uno tiene que construir relaciones. Y recuerden que ese diálogo va a ser entre personas de la misma comunidad, personas que a futuro van a trabajar en ese diagnóstico comunitario. Entonces es importante que podamos ir discutiendo. La idea tampoco es imponer, no es que yo soy el que más sé, tengo postdoctorado, trabajo en la NASA y yo soy el que más sé, no, la idea es aportar y contribuir. Y las preguntas orientadoras para este mes son 3. O sea, aparte de estas actividades, que van en los primeros 15 días que se abren, porque igual ahorita después se van abriendo otras, la idea es que ustedes puedan ir respondiendo. Ustedes pueden organizarse de la siguiente manera, decir, no, la primera semana de pronto respondo la primera y comparto con mis compañeros. De pronto en la segunda respondo la segunda y en la última en la tercera para poder avanzar. La pregunta, ustedes ingresan a foro de discusión, ingresan acá, cuando ya estén en un grupo, ¿qué experiencias personales puede compartir sobre su trabajo en comunidad? Si ustedes se fijan, aquí no estoy preguntando nada de salud, aquí estoy preguntando de cosas generales. Oiga, no, mire, es que yo trabajo en la Junta de Acción Comunal, o yo que trabajo en la administración municipal voy a las veredas y he trabajado esto, o no, yo no he hecho nada. Uno puede responder, o no, lo máximo que he hecho ha sido organizar un bazar con mi barrio y eso pues me ha ayudado mucho a conocerme. Entonces, lo importante esta primera es que puedan compartir y lo pueden escribir, no se preocupen, la idea es que nos puedan ir contando. La segunda pregunta, ¿qué elementos considera que son necesarios para el trabajo en comunidad? Aquí ya no les doy sugerencias porque ustedes pueden decir, no, pues que me conozcan
o ir a tomarnos una cerveza o hacernos amigos, no sé. Ustedes verán a partir de lo anterior qué creen que es necesario para ese trabajo. Y la idea es que entre todos lleguemos a un consenso. Recuerden que la idea es ir avanzando y nosotros como tutores vamos a estar ahí. Y por último, en su contexto particular, de donde ustedes provienen, ¿cuáles son las limitantes? Esta es la pregunta, esta digamos la última, esta sí es un poquitico más elaborada, para construir salud desde la comunidad. Ahí es donde yo quiero que se imaginen cómo contribuir y cómo cree que se pueden superar las limitaciones. No, es que aquí de pronto las personas no quieren participar o la salud no les interesa. Entonces yo creo que se puede superar de esta manera. Entonces la idea, si ustedes se dan cuenta, es que en este primer mes podamos pensar sobre lo que es ese trabajo comunitario. Digamos que la idea o el objetivo principal de este primer módulo es comprender eso que es comunidad y esos elementos de lo que significa salud. De esa manera, yo les quisiera preguntar, no, todavía no he empezado ya la sesión de expertos. ¿Tendrían alguna pregunta de lo que he explicado hasta acá? Ya les expliqué la ruta para hacer preguntas si tienen inconvenientes con la plataforma. Ya les expliqué que si me pueden consultar no hay ningún problema. ¿Tendrían alguna pregunta? Pueden levantar la mano en la plataforma o eventualmente pueden escribir en el chat. Si no la tienen, les agradezco que coloquen no la tengo para poder seguir con la sesión. ¿Vale? Entonces, porque el silencio, perfecto. Entonces, ya con eso explicamos lo que es la plataforma. Recuerden que esto va a quedar grabado, lo pueden revisar las veces que ustedes consideren necesario. Y entonces, después voy a cerrar esta presentación. Vamos a avanzar ya con el tema. Miren, son 27 diapositivas, que son las generalidades en salud y enfermedad en comunidad. Esto eventualmente es un resumen de lo que es este primer mes. Eh, Escriban por interno. Si quieren escribir más personas, me escriben por interno porque se habría la posibilidad. Inclusive, ustedes tienen una persona que los está llamando y le envían los datos a él, que es Daniel Quintanilla, que nos los ha estado llamando. Muy bien, claro. ¿Por qué? Porque todavía, a pesar de que estamos empezando el módulo número uno, tendrían que revisar la grabación y de pronto la próxima semana, el fin de semana, se pueden estar inscribiendo porque es importante los datos, porque yo los tengo que ir asignando a un grupo. A los de Tibú por un lado, Villa del Rosario por el otro, Cúcuta por otro y Pamplona por otro. Entonces los tengo que ir organizando a partir de ese proceso. Bueno, entonces para poder arrancar, y esto es importante dentro de lo que es esta sesión, aquí es donde sí quiero que hagan muchas preguntas si de pronto mi discurso no es muy claro, porque recuerden que mi discurso tiene que ser comprendido por cualquier persona. Esto esto no es para médicos, esto no es para alcaldes, esto lo tendría que entender cualquier persona. Y si no es así, quien está cometiendo el error soy yo. Entonces, aquí, en este tema de generalidades, que es la primera sesión sincrónica, entonces vamos a avanzar en 4 puntos. Digamos que esto está determinado para poder avanzar en unos 40 minutos, dejando unos 20 para preguntas, porque estas sesiones sincrónicas, que son una al mes, tienen esta orientación. Entonces, lo primero que vamos a ver son las definiciones necesarias. Eventualmente, también definiciones introductorias, esto porque es importante, la situación en Colombia, esto, aunque en la siguiente vamos a hablar más de Colombia, cuando hablo de la situación de Colombia, hablo de la normativa y en la siguiente algunas condiciones sociales para poder ir teniendo en cuenta e ir fortaleciendo esta temática. Y por último, esto que se llama esto de atención primaria, pero orientado a la comunidad. Esto es un término muy, pero muy importante que nos va a ayudar a comprender esto que queremos trabajar. Entonces, para poder iniciar, yo les quisiera preguntar, y aquí esto podemos hacer un debate grande, pero yo quisiera, y esta, si ustedes se fijan, esta no es una pregunta que esté en el foro de discusión, porque para eso, porque esta puede ser muy técnica. ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas que tiene el sistema de salud en Colombia? ¿Quién quisiera iniciar? Miren, todas las opiniones son respetables y no tengan miedo a decirlo. Recuerden que estamos varios profesores que lo conocemos, les recomiendo que levanten la mano o lo pueden colocar en el chat. Entonces, ¿quién quisiera lanzarse al agua?
¿Quién quisiera? Pueden levantar la mano, inclusive y si no, no saben levantar la mano una vez, activen el micrófono y digan, listo, yo quiero empezar. O por el chat. ¿Quién quisiera? ¿Cuáles son los problemas? O por ejemplo, ¿qué problemática ustedes han visto o qué le han contado la vecina o que han visto? ¿Cuáles son los problemas que ustedes han visto? Listo, Rosario, adelante. Gracias por iniciar. Listo, adelante. Tienes el micrófono abierto. Dale. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, los problemas que Buenas hay. tardes, Rosario. Adelante. Gracias. Los problemas que hay acá, sobre todo en Cúcuta, es que se están demorando demasiado para poderles gestionar como tal a los pacientes los medicamentos, sobre todo los que son de patologías costosas, cáncer, ¿sí? El VIH. Ese es el problema. Y también la falta de información hacia el paciente de cómo tiene que hacer las cosas. ¿Sí? O sea, no hay la oportunidad. Las personas que trabajan en el sistema de salud no tienen esa disponibilidad, no, pues no generalizo, pero sí la mayoría, de tener la capacidad de decirle, sobre todo a los abuelos, a las personas que no saben, mire, tiene que hacer de esta manera. Entonces ponen a las personas a dar vueltas, y cuando ya llega la persona a, a empezar un tratamiento de dicha patología, ya la persona ya lleva hasta 3 meses o 4 meses incluso, con una hoja pidiendo quien le haga el favor y le ayude a gestionar. Otra cuestión también es que no tienen puestos en los sitios de como tal, de las IPS o EPS en Cúcuta, las hojitas para que las personas puedan colocar lo que les gusta y lo que no les gusta. No hay forma de que ellos puedan expresar lo que les está pasando. Pues no se está prestando atención en eso. Gracias. Muchísimas gracias. Muy válido tu punto de vista. Incluso recoge dos problemáticas importantes. Primero, esas barreras que nosotros colocamos para que ustedes puedan consultar. Y segundo, esa información para que eventualmente ustedes tienen que tener derecho. Muy, pero muy interesante lo que nos explicas. Claudia, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, hablando de una problemática actual en Cúcuta, es con el problema de la terminación de Medimás y de otra EPS, que en parte es mal para los usuarios y para los personales de salud. ¿Por qué? Los usuarios deben comenzar desde la consulta de medicina general. Para los empleados tienen problemas con pagos y cesantías. Okay. Hay un tema de flujo de recursos, también una población que está en la incertidumbre, también muy, pero muy interesante. No importa, porque ya no hay manos levantadas adicionales. Digamos que con eso podríamos arrancar, pero digamos que si no se motivaron porque no lo han percibido, o puede ocurrir que a veces yo no opino o porque de pronto me da temor, me da pena, o de pronto mi opinión no va a ser interesante, o porque no me interesa. Recuerden que ustedes como facilitadores tienen que tener la capacidad de recoger la opinión del resto de la comunidad y tienen que empezar a enlazarla. Eso es importantísimo, así que no, vale, no importa. Entonces, Jorge, su merced es la última persona, su merced es muy colombiano, muy de de Cundinamarca, Boyacá. Entonces, si quiere usted, adelante, mencione su punto de vista. Ramón también mencionó las IPs en las citas. Entonces, adelante. Jorge, adelante, señor. No lo escucho. Adelante, su merced me escucha. Adelante, Jorge.
No, no lo escucho. Bueno, Eliana menciona la demora en el proceso de atención cuando la enfermedad está avanzada. Bueno, digamos que esos son problemas que si Jorge no puede, nos puede manifestar de pronto su comentario en el chat. Le pido excusas porque a veces ocurre en este tipo de plataformas. Lo más importante es que me pueda escuchar de manera importante. Entonces, a partir de lo anterior, espero que con lo siguiente ustedes puedan tener una noción más importante, que son definiciones necesarias para poder entender este proceso. Entonces, él mencionó Diego, cumplimiento de las rutas, enfermedades, atención. Entonces, Buenas tardes señor, para adelante, adelante, todos. adelante, Jorge. Sí, Sí, dele, dele. es una inquietud que, que- que se está presentando y hablar en el caso de la madre. Buenas tardes, sí, yo lo estoy escuchando. ¿Me oyen? Buenas Sí, tardes dale, dele, para adelante, lo todos. escuchamos. Dele. Sí. Es lo siguiente, sí, estaba hablando para lo de la salud, pues tenemos a veces, no me escucha, yo Sí, lo escuchamos, dele, dele, siga hablando. Ahora sí lo perdí. Bueno, no importa. Entonces, si quieren, vamos avanzando. No, no se preocupe, Jorge. aló, ¿me oyen? Entonces, Buenas tardes. sí, buenas tardes, Buenas Jorge. Le tardes. alcancé a escuchar que habló, que usted hablaba de la demora en el proceso de atención. ¿Qué le queda hasta ahí? Buenas tardes. ¿Me oye? Sí, lo escucho. Adelante, Jorge. Adelante, no pare. Hable de largo. Bueno, listo. Entonces, no importa, no importa. Entonces, si quieren, en el chat lo pueden anotar. Entonces, a partir de lo anterior, quiero que miren la siguiente diapositiva. Aquí estamos hablando, y lo primero que como líderes comunitarios tenemos que entender, y a veces es muy complejo, es que en ese proceso que normalmente nosotros estamos día a día, por un lado está la salud y por otro lado está la enfermedad. En el caso de Colombia, y esto hay que decirlo, nos han enseñado a que nos olvidemos de la salud, la dejamos de lado, porque pues particularmente no le damos una relevancia importante y básicamente nos estamos preocupando o entendemos que la enfermedad termina siendo lo más relevante. Pero aquí hay un elemento importante a la hora de mencionar, y es que tanto la salud como la enfermedad tienen el mismo peso, son igual de relevantes. Y a partir de dichas características, sí es muy diferente intervenir la enfermedad a intervenir la salud, porque la enfermedad, particularmente, yo busco evitarla o busco prevenirla. Yo busco prevenirla, pero esa prevención es mucho más amplia, porque yo evito estar enfermo o evito que la enfermedad me lleve a algunas complicaciones y en el caso de la salud yo busco eventualmente mantenerme, estar sano, porque como se dice popularmente, se busca que las personas en términos generales pues estén robustas, estén en su casa, no estén enfermas y en muchas oportunidades el mismo sistema de salud nos lleva a enfermarnos y a pensar inclusive que la salud está en el hospital. Y ese es un paradigma y digamos, una percepción importante, porque son dos elementos diferentes. Una cosa es ayudar a que las personas estén sanas y otra cosa es evitar la enfermedad o tratarla o intervenirla. E incluso se ha demostrado en múltiples oportunidades que la enfermedad es equivalente al hospital. O sea, yo pienso en salud porque pienso en el hospital, pero si yo les dijera que la mayoría de la salud está por fuera del hospital y el hospital solo simplemente nos va a ayudar al desenlace final. Sin embargo, precisamente entre las características del sistema, este abordaje o esta explicación que les estoy dando no es muy comprensible, porque nos acostumbramos toda la vida a hablar de enfermedad
y hablar de hospital y dejamos de lado una serie de características y condiciones que se pueden llamar determinantes, como ustedes lo quieran llamar. Y bajo esa dinámica, esto nos lleva a un principio muy importante conocido como la atención integral. ¿Qué es la atención integral? El abordaje de esta salud y el abordaje de la enfermedad en la misma proporción. Y esto se puede reconocer en los términos que ustedes van a revisar posteriormente por esas condiciones que se llaman los determinantes de la salud que explican que uno se enferme o que no se enferme. E incluso un modelo de atención que se conoce como atención primaria en salud. Yo les dije que pueden escribir lo que ustedes quisieran, pero por ejemplo, en algunas oportunidades, algunos líderes me han dicho que atención primaria le suena como cuando llega la ambulancia y lo sube, que es lo primero que se debe hacer. La idea es que ahorita más adelante yo les puedo explicar qué es eso que se conoce como atención primaria, porque es el nombre del diplomado, gestión comunitaria en atención primaria en salud. Ahora, por otro lado, la salud, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es ese bienestar, estar bien, vivir bien, pero no solo en lo físico, también desde el punto de vista mental y también en lo social. Y aquí hay una explicación supremamente importante, porque posiblemente yo cogí y estaba trabajando en mi carpintería y me enterré una puntilla. Ahí tengo una dolencia física y eventualmente afecté mi salud. Perfecto. Pero también puedo estar en mi casa, no tener ningún tipo de dolencia física y estar preocupado por el mercado o por pagar el arriendo. E incluso estar deprimido, estar angustiado, que no me permite dormir, y estaríamos hablando de las condiciones mentales que particularmente, incluso por la pandemia, no son reconocidas, pero eso también es salud. Y un componente adicional dentro de esa definición de 1946 es el componente social, que ahí es donde entran ustedes. Cuando yo tengo un entorno social adecuado que me ayude a salir adelante, se dice que la salud se puede conseguir de una mejor manera. Pasa todo lo contrario, el mismo entorno, y esto hay que decirlo, me puede llegar a llevar la contraparte que puede llegar a ser la enfermedad. Y bajo esto quiero explicar lo siguiente. Esto es muy importante. Cuando uno tiene un muy buen entorno social, normalmente los colombianos somos muy solidarios en algunas partes del país. Y cuando somos solidarios, eso quiere decir que no nos apoyamos, pero también hay unas regiones relacionadas con el contexto en donde posiblemente por migración, por el conflicto armado o por una serie de características, ese mismo entorno social haga o limite que también estemos sanos. Pero No se me sale, asimismo, y esto no se me va a salir para afuera. Acuéstese, vaya, acuéstese. No, ahí se me acuesta. Corra de ver. también, No tengo que joda. decirlo. Muy bien. Entonces, continuando con lo anterior, y otro detalle importante hace referencia a, a también la salud como un derecho. ¿Y qué es esto? Yo tengo derecho a la salud, pero particularmente esto no lo comprendemos, no tenemos claridad de qué es lo que se concibe la salud como un derecho. Pero también, y en la contraparte, a pesar de que es un derecho, son elementos en los cuales yo puedo llegar y no es algo que el Estado yo le tenga que dar las gracias, es mi derecho como ciudadano. Y en el caso de Colombia, la salud es considerada un derecho y a partir de acá está ese componente grande que es salud. Yo quisiera que en la medida que vayamos avanzando este concepto empiece a incrementarse y ustedes puedan ir avanzando. Y la salud hay que promoverla. Yo tengo que promover que la gente sea saludable. ¿Cómo? La idea es que en diapositivas posteriores podamos avanzar. Y la enfermedad hay que evitarla. Entonces, comprendiendo estos dos componentes desde el punto de vista grande, eso me ayuda a entender cómo funciona el proceso. Recuerden, la enfermedad no es solo relacionada con el hospital, si se está contaminando la quebrada, si los niños no están comiendo, si yo no tengo agua potable, si no están recogiendo las basuras, si hay pobreza, eso nos lleva a la enfermedad, no nos permite que seamos saludables. Y no es solamente que no nos estén atendiendo, y es un componente muy importante. Ahora, y esto es una aclaración importante, no quiero decir, porque esto se puede confundir, que no hay que mejorar la atención hospitalaria. Claro que hay que mejorarla,
pero esa es responsabilidad particularmente del hospital. Nosotros como comunidad tenemos que entender una dinámica un poco más compleja, un poco más grande, para poder llegar a reconocer y también construir salud y entender desde la comunidad qué podemos hacer. Asimismo, cuando uno pasa, y esta es una definición muy interesante, se dice que para que estemos saludables se requieren cuatro cosas importantes. Primero, es esa Buenas herencia. tardes, qué pena, entré tarde y de paso no escucho nada, disculpen. ¿Me estás escuchando, Norby? Silenció el micrófono. Qué pena. Bueno, entonces, continuando con la presentación y continuando con el tema, y como les estaba diciendo, que salud es muy diferente a enfermedad, pero también para conocer, y esta es una definición que viene desde Canadá desde 1974, se dice que la salud puede depender de 4 factores. Esto es una definición clásica. La primera es la herencia. ¿Qué es esa herencia? Es lo que nosotros traemos desde el punto de vista familiar. Es lo que también, es esa capacidad de responder ante las enfermedades. Es por eso, y esto hay que decirlo, que particularmente si, por ejemplo, sus ancestros, sus papás, sus abuelos, tuvieron la tensión alta o tuvieron elevado azúcar en la sangre, diabetes o hipertensión, que es como se conoce, hay una probabilidad importante que también ustedes la tengan. Y esto hay que reconocerlo, esto es muy importante. Pero asimismo, el mejor ejemplo de la herencia o esa biología de cada uno de ustedes hace referencia al COVID-19. Ustedes se dieron cuenta que cuando llega el COVID-19 a Colombia, algunas personas adultas mayores las afectó, algunas infortunadamente fallecieron y otras no fallecieron. Lo mismo, personas jóvenes, algunas se sanaron y otras poquitas fallecieron. Claro, hay un componente ahí en la edad, ese componente de resistencia que hizo que la enfermedad se desarrollara. Y particularmente vino la vacuna y nos ayudó a que tuviéramos mayor resistencia contra la enfermedad. Sin embargo, todavía no hay suficientes estudios, a pesar de que hay unos factores que han determinado, que expliquen el por qué un adulto mayor muere y por qué otro no. ¿Qué es lo que hace diferente? Inclusive teniendo las mismas enfermedades, teniendo la misma edad, hay todavía factores que todavía son indeterminados. Posiblemente a futuro se puedan determinar. Pero aquí la explicación es que la resistencia posiblemente de uno sea diferente al otro. Que hay algunas condiciones en sus defensas, en su factor biológico hereditario que hacen que la enfermedad o se desarrolle o no se desarrolle. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Esto como un factor importante. El segundo factor hace relación al ambiente, al entorno. Esto también es muy importante porque no es lo mismo estar en Bogotá, estar en Cúcuta, estar en La Guajira, estar en el Amazonas o estar en Estados Unidos. Porque el solo estar en un entorno me puede hacer que yo sea más saludable o que sea menos saludable. El entorno puede ser un entorno de riesgo o un entorno protector. Y esto hay que tenerlo en cuenta. O lo llamamos ambiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que si yo estando aquí en Bogotá me voy a La Guajira, solo por estar en La Guajira, por las condiciones del entorno, es más probable que yo muera 12 años antes de forma prematura. El mismo entorno puede hacer que una persona viva más o pueda vivir menos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo si ustedes, por ejemplo, se van para Europa, se van para algún país suizo o nórdico o se van para Estados Unidos, también eso puede hacer que las mismas condiciones, estando bajo condiciones adecuadas, puedan vivir más. El mismo entorno ayuda. ¿Por qué? Esto es una explicación importante, este segundo factor. Porque, particularmente, dependiendo del entorno, por ejemplo, hay mayor posibilidad de empleo en el entorno. Hay menores condiciones o mayores condiciones de inseguridad o de violencia. En un entorno con violencia es más probable, ya hablamos del primero, que esa violencia me alcance. Hay más condiciones o situaciones nutricionales. Esto también es importante. Hay mayor posibilidad de alimentos. O, por ejemplo, no hay inflación o los alimentos son más asequibles. Hay mayores condiciones de empleo, educativas.
Entonces, inclusive no hay polución. Entonces, este mismo entorno puede llegar a hacer a que yo sea más o menos saludable. En el mismo sentido, también tenemos, entonces, primero, como les dije, esa resistencia, esa herencia. El segundo es ese entorno. Entonces, ustedes como líderes comunitarios tienen que entender que en ese entorno que ustedes están viviendo puede haber algunos factores que puedan predisponer o que puedan limitar a que sean más o menos saludables, o se puede predisponer a algunas condiciones de enfermedad. Y hay que identificar esos factores del ambiente, hay que empezarlos a identificar o pensar en ellos mismos: agua, servicios públicos, pobreza, educación. Y aquí es donde venimos y nos devolvemos. Y es donde empezamos a concluir que la salud depende de muchas cosas. La salud no solo depende del hospital, la salud depende de muchos otros elementos. Y eso hay que tenerlos y hay que identificarlos. Viene un tercer factor que hace referencia al comportamiento. ¿Y qué es ese comportamiento? Ese comportamiento es lo que ustedes, lo que yo, lo que cada uno de nosotros hace para ser saludable o por el contrario, para estar enfermos. Entonces, si yo particularmente consumo mucho alcohol, duermo poco, estoy estresado, consumo comidas que no son muy saludables de forma muy frecuente, no hago ejercicio o particularmente, o no puedo comer, que esto también es importante, o decido cambiar la alimentación por fumar y otra serie de características, pues innegablemente me voy a enfermar. Esto es importante tenerlo en cuenta. También depende de cada uno de nosotros. Lo importante, y esto es claro, yo no estoy haciendo aquí juicios de valor, lo importante es también que el servicio de salud me lo enseñe. El médico, el profesional, el instituto departamental me puede enseñar, porque es importante que yo pueda superar y salir de dicha condición, pero en últimas va a depender de cada uno de ustedes. Asimismo, y voy a hacer una aclaración importante, por ejemplo, en el tema de la vacunación. Yo sé que tenemos libertades individuales, pero si yo decido no vacunarme, pues es mi responsabilidad en el caso eventual de que me dé la enfermedad. Yo no podría echarle la culpa al sistema. Yo decidí no vacunarme y en el caso que eventualmente me enferma, me complico, pues tendría que asumir, pero igual la vacuna, aunque reduce la sintomatología, no cubre el todo. Esto hace referencia a lo que cada uno de ustedes hace. Y esto también hay que identificarlo. Hay que identificar esta combinación entre comportamiento y ambiente. Y el servicio de salud también tiene que estar disponible. El servicio de salud tiene que ayudar en los elementos anteriores. El servicio tiene que tener calidad, tiene que brindar y responderme mis necesidades, tiene que ser oportuno. No es adecuado que si yo tengo una condición, porque posiblemente yo hice todo lo necesario, comí saludable, pues digamos que cumplí las recomendaciones, pero igual me terminé enfermando, el sistema me tiene que llegar a responder. Es un tema, como ustedes se dan cuenta, que es un tema combinado, en donde tanto el sistema, el Estado y nosotros tiene que poner de nuestra parte. Pero entonces el sistema también tiene una recomendación fundamental. Y ahora les quiero explicar aquí con cifras, porque ustedes ven aquí unos porcentajes, cuáles son los que más efecto tienen en la salud de las personas. Y son estos dos, que son los que, aunque es el segundo, es muy difícil de modificar, pero estos dos son los que eventualmente pueden tener una corresponsabilidad en ustedes, que posiblemente yo pueda identificar, que es el ambiente y el comportamiento, explican el 60% de las causas de enfermedad y casi no se le destinan recursos. Y en cambio, el hospital solo responde al 10% de las causas. En otras palabras, el hospital es el que menos influencia tiene. ¿Por qué? Porque el hospital está enfocado en tratar la enfermedad. Todo lo que se desarrolla está por fuera del hospital. En la mayoría de las causas están por fuera del hospital. Por ejemplo, un accidente de tránsito. El hospital simplemente lo tiene que atender, pero que se desarrolle un accidente de tránsito implica que no respete los límites de velocidad, que no utilice el casco, que particularmente no tuvo una educación adecuada. Como les digo, son múltiples factores que uno tiene que identificar para explicar dicha enfermedad. Entonces, eso tiene que empezar a cambiar en ustedes como líderes comunitarios, no solo para decir que es hospital, sino para intentar visibilizar. Y ahorita que ustedes van a entrar en Semana Santa, quiero que piensen, se vayan ahorita después para la casa
¿qué me puede enfermar o qué me puede hacer más saludable? Recuerden que ustedes son representantes de una comunidad en especial. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y eso nos lleva a 3 definiciones. En esto no se preocupen porque pues aunque son definiciones técnicas, van a estar en la plataforma y basado en estos paradigmas que yo les acabo de presentar, tienen 3 definiciones. Atención primaria en salud, que se conoce como APS, promoción de la salud y entornos saludables, que eran las preguntas que estaban ahí resueltas. Esa atención primaria en salud es esa atención integral, esa combinación entre salud y enfermedad. ¿Cómo promuevo que las personas sean saludables, pero también cómo puedo prevenir que las personas se enfermen? Y es una asistencia en donde se involucra al individuo, pero también a la familia y a la comunidad. Esa es la justificación por la cual estamos acá. Cómo darle a las personas la posibilidad. Pero esto implica un componente importante, una plena participación. La plena participación no es solo por asociaciones de usuarios, no, señor. La plena participación es que ustedes puedan tomar decisiones, hacer parte del proceso, de la dinámica, de lo que puede hacerse para mejorar la salud de una comunidad. Ahorita, en la medida que vayamos avanzando, yo a veces les voy a contar algunos ejemplos. Ahorita les cuento algunos ejemplos. Puede ser romántico, pero muestra esa labor de la comunidad. Por otro lado, también está la promoción de la salud. Y la promoción de la salud es darle a las personas los medios necesarios para que sean saludables. Es darle a ustedes las oportunidades, porque es que la salud es un recurso para vivir. ¿Y qué necesito para ser saludable? Alimento, vivienda, educación, paz, y no solamente el hospital, y otra serie de características. ¿Por qué? Porque si yo no tengo trabajo y no tengo vivienda, pues se me va a dificultar más la posibilidad de ser saludable. La misma educación, si yo tengo una mayor educación, tengo mayores posibilidades, pues puedo evitar algunos riesgos, la paz, porque hay enfermedades relacionadas con la violencia. Y entonces eso hay que entenderlo. Y es por eso que estas definiciones vienen de la Organización Mundial de la Salud. Hay que promover que las personas sean saludables. Y por último, es un entorno saludable. ¿Qué es un entorno saludable? Aquel entorno en donde las personas pueden, o sea, son protegidas, es un entorno que se favorece. Y puede ser la vivienda donde ustedes trabajan, donde estudian, o donde juegan. Pero lo importante es que son esos entornos donde se puedan hacer actividades para que ustedes se mantengan saludables. Entonces hay que tener en cuenta que hay distintos entornos para considerar esta definición. Pero a partir de lo anterior, cuando venimos acá a esta diapositiva, recuerden que son 27, aunque pues hay unas que pasan más rápido que otras. Estas iniciales tengo que explicarlas con este grado de detalle. En el 86, la Organización Mundial de la Salud determinó que se requieren 5 estrategias para ser saludables. 5 estrategias. Yo no puedo priorizar la una sin la otra. Las 5 son necesarias. Y las 5 hay que intentar cumplirlas. La primera, que haya políticas públicas saludables. Para que desde la política el Estado determine políticas no particularmente regresivas ni prohibiendo, que ayuden a que sean saludables. Entonces, la promoción de espacios libres de humo, la promoción de espacios para hacer actividad física, el subsidio a alimentos saludables, son políticas públicas saludables que ayudan a que uno sea saludable, pero es el primer factor. El segundo es un entorno sano y seguro que ya les acabo de explicar. Es aquel entorno donde ustedes viven, trabajan, juegan, en donde se puede promover esta salud. Viene el tercero, el refuerzo de la acción comunitaria. Y esta es nuevamente una justificación por la cual ustedes estén acá. En Colombia particularmente se ha minimizado la participación de la comunidad, no se le da relevancia. Inclusive cuando la comunidad se une, pues tiende a ser minimizada porque no nos hemos acostumbrado a que la comunidad tiene la posibilidad de opinar. Yo conocí una comunidad, mi señora madre ya está retirada. Cuando ella era profesora de primaria, ella era profesora en una vereda, una zona muy vulnerable, y ella me llevó a que yo conociera una experiencia muy interesante. La vereda quedaba a 20 kilómetros del casco urbano de la ciudad.
Y en el casco urbano pues estaba el hospital y en esos 20 kilómetros lo que a mí me sorprendía, que a pesar de que eran 20 kilómetros, se demoraba uno una hora en llegar hasta la vereda. Entonces, claro, porque cuando normalmente se tiene que uno demorar entre 15 y 20, se demoraban 20, se demoraban una hora. Y esta vereda queda en el páramo. Particularmente su actividad era completamente agrícola y dependían de esta actividad. Un líder comunitario, como ustedes que se van a formar, se cansó de la indiferencia y el abandono del Estado. Esto que suene romántico y no debería ocurrir, él se cansó y no fue formado por nosotros. Vale la aclaración. Y él lideró el proceso para que hicieran un fondo, porque también esto implicó convencer a la gente, porque a veces las personas pueden ser indiferentes ante esta dinámica, y ese fondo lo utilizaban para cuando alguien se enfermaba, sacaban de ese fondo. Listo, hasta ahí normal, digamos que hasta ahí yo lo entendí, porque dije, es una comunidad que es solidaria. Pero a mí lo que más me impresionó fue cuando ellos decían que cuando una de las mujeres de la vereda quedaba embarazada, sacaban de ese fondo para comprar la gasolina del carro para llevarla hasta el municipio para que fuera a sus controles prenatales. Claro, estamos alejados, pero no. Nuestros niños van a nacer bien. Esa fue una premisa del líder comunitario. Ahí fue cuando me empecé a sorprender. Pero además, cuando el niño nacía, de ese fondo se sacaba para poder sostener esa parte nutricional durante el primer año. Y cuando iban los políticos, no les gustaba a los políticos, porque decían ellos, y eso fue un convencimiento del líder comunitario, aquí usted no me traiga tejas, no me traiga tamales, yo necesito que me arregle la vía. Usted me arregle la vía, podemos sacar más rápido nuestros productos, no nos demoramos una hora. Y encima, si alguien se enferma, podemos llevarlo más rápido al hospital. Yo le preguntaba o les pregunto a ustedes, ¿cuántos médicos se necesitaron para que fuera una comunidad o que tuviera participación comunitaria? Ninguno. Ahora, puede sonar romántico, pero ¿y si esta experiencia lleva articulado con una buena presencia del Estado, con buena prestación de servicios, sería perfecta? Eso es a lo que quiero llegar, que uno muchas veces también puede movilizar. Y aquí no estoy diciendo que vamos a hacer marchas, vamos a hacer paros. No, es una dinámica en la cual uno puede entender, no, miren, no necesito tejas ni tamales, necesito que me arreglen una condición para poder mejorar las situaciones. Entonces a los políticos no les gustaría ir a la vereda porque sabían que era una comunidad que era completamente crítica y, escúchenme el siguiente comentario, no se dejaba manosear en elecciones, porque curiosamente los políticos aparecen cuando hay elecciones. Esto es muy normal en América Latina, pero hay que decirlo, es una forma para entender cuál es el rol. Ustedes tienen un rol clarísimo, súper importante. Y aquí es donde también ya empiezo a justificar un poquitico más por qué estamos acá en este proceso formativo. Pero también para ser saludable, yo necesito desarrollar aptitudes personales. Necesito saber que si, por ejemplo, estoy en algún entorno, ¿qué es eso? Que hay cosas que me pueden enfermar, que hay cosas que me pueden hacer más saludable. Y eso lo tengo que conocer. Pero lo más importante es que esto ustedes no lo aprenden de la noche a la mañana. Alguien se los tiene que enseñar. ¿Y quién se lo enseña? ¿El servicio de salud o la Secretaría de Salud me lo tiene que enseñar? Pero la enseñanza no es solo informar. Por ejemplo, yo les voy a contar una cosa. Ustedes han visto que las personas que tienen la tensión alta, uno les recomienda que coman pescado. Dice, listo, perfecto, hay que comer pescado. Pero no sé si sabían que uno no puede comer pescado de mar. ¿Por qué? Porque el pescado de mar tiene sal y la sal ayuda a que la tensión se eleve. Es un detalle interesante. Nunca nadie lo explicó, nunca nadie lo dijo, porque inclusive nosotros no sabemos enseñar, no sabemos educar, e inclusive estamos alejados de ustedes. Entonces, a partir de lo anterior, uno también tiene la posibilidad, combinando con el anterior punto de la acción comunitaria, yo quiero aprender. Esa misma vereda que estoy comentando, fuimos años después y ya el líder ya había fallecido, pero todavía quedó el legado. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Las cosas no dependen de una sola persona, hay que dejar ese relevo generacional. Esa es una función del líder, esa posibilidad de ir delegando ese liderazgo. Y entonces encontraron que tampoco había agua potable, no había agua potable, como en todas las veredas y las zonas rurales de este país. Es muy raro. Y entonces el alcalde dijo, no, yo no voy por allá porque allá pues son muy críticos. Y
La única quebrada era contaminada por campesinos de la otra vereda que botaban los desechos de las vaquitas a la quebrada. Entonces, y además de que no tenían alcantarillado, entonces también eso predisponía a que a que la vereda se contaminara. Al sentarnos con ellos concluyeron que podían crear un vigía de la salud, educar a los otros campesinos, buscar alternativas. Y lo otro que nos dijeron es, no sabemos hacer un pozo séptico. Le dijeron al alcalde, mira, alcalde, enséñenos, tráiganos un técnico del SENA que nos enseñe a hacer un pozo séptico, e inclusive nosotros ponemos los materiales, decían las personas de la vereda. El alcalde, un poco aliviado, dijo, listo, yo los voy a ayudar, e inclusive voy a ponerles aquí un radioteléfono para que ustedes no estén aquí incomunicados, y se generó una simbiosis de manera importante. Claro, el problema hoy no se ha solucionado, sigue siendo una comunidad marginal y el Estado tiene que estar apareciendo. Pero si ustedes se dan cuenta, son situaciones en las cuales con alternativas sencillas se puede llegar. Pero la idea es seguir avanzando en la dinámica de ese proceso. Entonces, también viene el tema de prevención de la enfermedad. Aquí ya entendimos los elementos necesarios para mantenernos saludables. Entonces, cuando ya entendimos o entendemos esa dinámica, también eh, hay que también conocer qué es lo que yo requiero para evitar la enfermedad. Y hay varias cosas que yo puedo reconocer para evitar la enfermedad. Lo primero es que la prevención de la enfermedad se resume en prevención primaria, secundaria y terciaria. Hay tres formas de prevenir la enfermedad y esto también es un concepto que tenemos que aprender desde hoy. La prevención primaria, aquí quiero trazar una línea imaginaria. La prevención primaria da antes de que la enfermedad aparezca. Entonces, en otras palabras, para que quede claro en el discurso, la prevención primaria es hacer todo lo necesario para que la enfermedad no aparezca, antes de que la enfermedad aparezca. Nosotros no tenemos una cultura hacia la prevención, y eso hay que decirlo, porque pues a veces ya no la tenemos la cultura, pero tampoco nos enseñan. Y la prevención primaria es la protección específica para determinada enfermedad. Aquí les quiero dar el mejor ejemplo. Quien les está hablando nunca tendría cáncer de cuello uterino o cáncer de matriz. ¿Por qué? Porque soy hombre, no soy población de riesgo. Entonces lo que quiero decir es que la prevención primaria está enfocada en esa población de riesgo. Y es importante tenerlo en cuenta. O sea, hay que primero identificar quién es la población de riesgo. Y uno identifica, este FR son factores de riesgo. ¿Y cómo se logra? Con educación. La educación es supremamente importante, pero no es ir a dictar charlas, no son talleres, sino es precisamente acercarse a ustedes con campañas. La vacunación es dar algo para evitar una enfermedad. El control del ambiente, los servicios públicos, esto es importante y muchas veces no se hace. Pero bueno, ya la enfermedad transcurre y llegamos al segundo nivel, la prevención secundaria. La prevención secundaria es el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Entre más temprano yo hago el diagnóstico de una enfermedad, es más probable que me sane más rápido o que no tenga complicaciones. Entonces, a partir de ahí, hay que intentar, porque está, por ejemplo, la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, que es una ruta que está determinada por edad, que me atiendan y que me atiendan rápidamente, pero no es ir por ir, ojo con esto. Digamos que tiene que haber una consonancia entre el hospital y entre ustedes, que si de pronto yo estoy identificando, yo tengo 50 años o tengo 60 y de pronto me dan dolores de cabeza, miércoles, eso puede ser tensión arterial o puede ser diabetes o puede ser el colesterol. Entonces es empezar a reconocer que hay una serie de cosas que me ayudan. Por ejemplo, el cigarrillo genera la mayor cantidad de enfermedades que ustedes no se imaginan. El sol puede generar algunas condiciones. En cambio, en una mancha en la piel o bajar de peso súbitamente o no comer o incluso tener dolores de cabeza, fiebre inexplicable, son condiciones que lo deben hacer a uno partícipe para consultar de forma rápida. Entonces, cuando uno entiende lo anterior, uno tiene que orientarse a cómo consultar, porque eso me va a permitir hacer un diagnóstico. Y aquí uno puede ver el control de crecimiento y desarrollo, el hipertenso, prenatales, porque entre más rápido me hagan un diagnóstico, más rápidamente me pueden iniciar un tratamiento. Ustedes se imaginan
en el caso del cáncer, cuando a mí me diagnostican el cáncer en estadios iniciales, prácticamente yo puedo salir inmune puedo salir libre de ese proceso de forma rápida, a diferencia cuando ya el cáncer está avanzado. Entonces, entre más rápido yo pueda identificar, es necesario, pero ahí, como les digo, se requiere una confluencia entre ustedes y la prestación de los servicios. Entonces, hay situaciones que me pueden llegar a identificar o que pueden tener eso. Por ejemplo, la citología que le hacen a las mujeres. La citología tiene ese propósito. La citología tiene el propósito de identificar tempranamente cáncer de cuello uterino o cáncer de matriz. Entonces, entre más rápido yo identifique, pues más rápido es el tratamiento y no pasa nada. Y no para llegar en estadios de pronto muy avanzados en donde ya casi no se puede hacer nada. O, por ejemplo, el examen de próstata o el autoexamen de seno o la toma de la tensión arterial son o el azúcar en sangre son cosas que, aunque son muy sencillas, ayudan a diagnosticar y esto hay que identificarlo. Ustedes me pueden decir, bueno, de pronto yo no lo hago, no lo identifico, pero eso se puede ir aprendiendo. Pero sus vecinos, la gente de la comunidad, tendrían esa cultura y también los médicos de educar. Eso nos puede llegar a comprender que se requieren muchas situaciones y condiciones para eventualmente pasar al otro lado. Y por último, la prevención terciaria implica que si yo ya tengo cáncer, no se puede hacer nada. Pues no, señor. También la prevención se llama la rehabilitación. Yo tengo que intentar devolver a la persona lo mejor posible. Que si me amputaron un brazo o que si tengo algún cáncer, pues también puedo ser funcional. O que si tengo alguna discapacidad, también lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo rehabilitar para que la persona vuelva a las mejores condiciones posibles? Esto es más del sistema de salud. Y hay otros dos niveles. La cuaternaria es no hacer más de lo que no debemos, que está acá. Y hay una que se llama la prevención primordial. Este es un concepto que viene, que es nuevo, aunque dice I-78, y se determina en que yo puedo hacer una prevención de la prevención. Y esa prevención de la prevención se enfoca en los niños. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque los niños, cuando uno los educa de forma apropiada o de forma inapropiada o no los educa, esto puede llevar a que a futuro, cuando sean adultos, desarrollen enfermedades. Y se dice que los dos elementos más importantes que yo debo fortalecer en los niños son la alimentación y la actividad física. Son los dos elementos más importantes. Porque si yo me acostumbré a alimentarme de forma adecuada, eso quiere decir que a futuro muy posiblemente no me generen enfermedades como la tensión alta o el azúcar en la sangre, por ejemplo. Pero ustedes de pronto me preguntarán, pero doctor, ¿usted no se está contradiciendo? Porque es que los niños, usted no está diciendo que actividad física, pero es que los niños de chiquitos son muy activos, casi no se quedan quietos, ¿sí? Una cosa es no quedarse quieto y otra es entender la importancia de la actividad física. Yo les voy a preguntar una cosa, quiero que la piensen. Cuando ustedes estaban en el colegio, ¿cómo ustedes sacaban buenas notas en educación física? ¿O el que corría más? ¿O el que hacía más goles? ¿O el que hacía más cestas? ¿O el que hacía una pirueta determinada? Y nunca entendieron el por qué era importante hacer la actividad física. La actividad física en Colombia, en la infancia, se ve como algo competitivo, no como algo que se debe perdurar durante toda la vida. Porque a uno el profesor le enseña, bueno, no se lesione chino, pendejo, haga tal ejercicio que usted no puede, pero nunca el profesor le enseña, no, oiga, mire, usted tiene que hacer actividad física de por vida, así sea poquita, para que no se enferme. Entonces se dice que cuando uno posiciona los hábitos desde la infancia, estos hábitos se pueden mantener a largo plazo. Y lo mismo, las adicciones inician en la adolescencia. Si uno empezó a fumar en la adolescencia, si empezó a consumir alcohol o drogas en la adolescencia, es muy probable que se mantenga a lo largo de la vida. Es difícil que uno ya de adulto lo asuma. Si uno de adulto no ha consumido alcohol, es muy difícil que lo haga. Es probable. Entonces, por eso es muy, pero muy importante proteger también la adolescencia, la prevención de la prevención, para evitar consecuencias inadecuadas a futuro. Y esto está demostrado. Como les digo, hemos ido ya hablando de varios elementos que ustedes como líderes de pronto van a ir pensando de cómo podrían aportar y ayudar a sus comunidades. Ahora, esto es lo que dice la literatura. ¿Qué dice la literatura? Que entre más bajito sea el nivel de prevención, más barato es. Porque es más barato educar
a terminar rehabilitando y terminar solucionando las secuelas. Pero como esto no nos lo enseñan, entonces nuestro sistema de salud está enfocado en este nivel, en la terciaria, ya cuando ya todos están enfermos. Y no le estamos dando un predominio en identificarlo tempranamente y en evitar que estos riesgos se presenten. Como les digo, esto implica una confluencia. Esto explica que particularmente los recursos no alcanzan. No estoy defendiendo al sistema, pero es importante tener en cuenta dicha condición. Entonces, y ya seguimos avanzando, estos son los elementos conceptuales básicos. Ya también les mencioné que era un derecho, pero entender la salud y la enfermedad de forma amplia es el primer paso para decir, oiga, y a partir de acá, y ojalá ustedes cuando finalicen esta sesión digan, he aprendido algo diferente de lo que es salud y enfermedad, y de pronto empiezo a ver las cosas de manera diferente. Pero recuerden, hoy empezamos, es que aquí al finalizar, esto ya quede más consolidado, y ustedes sean representantes y defensores de sus comunidades. Pero también, y venimos al segundo punto, el segundo punto no es tan largo como el primero, se dice que en el caso para poder solucionar los problemas y necesidades en salud de la comunidad, 5 actores tenemos que trabajar al tiempo. Primero, los tomadores de los políticos. Los políticos tienen que también hacer parte de este proceso. Las instituciones, los hospitales, las EPS, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, también. Nosotros como universidad también tenemos que aportarles a ustedes. Y por último, ustedes son el actor más importante. Los 5 tienen que trabajar en confluencia. Políticos, instituciones, los médicos, nosotros como universidad y ustedes son los 5 actores. Porque cuando uno trabaja, inclusive como les dije, el más importante es la comunidad, pues digamos que esto tiende a no a solucionar los problemas. Es por eso que nosotros tenemos una responsabilidad importante. Pero también esto nos lleva a identificar cuáles son los problemas del sistema de salud en Colombia. O sea, con base en lo anterior, ya me queda mucho más fácil explicar cuáles son los problemas. El primero es que estamos enfocados en el hospital. Y llegamos hasta el hospital. Como les digo, es necesario, pero pensamos en el hospital. Entonces, hospital, y nos quedamos o dejamos lo que está por fuera del hospital. Por otro lado, también súper especializado. En los países en donde funciona la atención primaria en salud, que es atención integral, el médico y la enfermera, como parte de un equipo, tendrían la capacidad de resolver el 60 al 70% de las enfermedades. Y los especialistas, el porcentaje restante. Entonces, ir a un médico general o una enfermera tendría que tener la capacidad de resolverme, ser resolutivo. Porque lo que pasa en este país es que esa lista de espera que ustedes me mencionaron entre la cita con el especialista es porque está saturado el sistema y el sistema está muy enfocado en el especialista. Y ojalá entre más especialidades tenga, pues es mucho más difícil. Pero esto debería ser resuelto antes de llegar al especialista. La tensión arterial alta es algo de médico general, la diabetes también, y por ende muchos ejemplos. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a pensar en el especialista y minimizamos el rol de este profesional. Incluso el profesional ya no le interesa ni siquiera atenderlo más frecuente. Entonces, pues es mucho más difícil acceder al especialista, pero el mismo sistema nos ha llevado a lo anterior. El elemento número 3 es que es más importante la plata que la salud de las personas, porque todos se lucran de la enfermedad. Porque una pregunta, y esto hay que decirlo, y hoy lo digo aquí abiertamente, esto yo lo he dicho en gremios médicos y a veces no les gusta, pero nadie dice nada porque es la verdad. Pero el problema del sistema de salud en Colombia es que cuando hay plata de por medio, directamente, pues todos van a buscar quedarse con la plata. Las EPS o aseguradoras, pues quedan con la plata para no pagársela a los hospitales. Los hospitales utilizan prácticas inadecuadas como el cartel del SOAT para descunchar ese SOAT a pesar de que no sea necesario para que les llegue más plata. Pero también hay agremiaciones que se lucran de la enfermedad aunque son necesarias. La industria farmacéutica. La industria farmacéutica se lucra, entre más personas estén enfermas de determinada enfermedad, pues ellos se van a lucrar más. Entonces hay entidades en las cuales les conviene la enfermedad. Entonces, por ende, esa contraposición de lo que estamos aprendiendo acá, que implica ser saludable,
Claro, nosotros somos los enemigos naturales de la industria farmacéutica, porque nosotros buscamos que las personas sean saludables y entre más personas saludables, pues va a existir ese equilibrio entre lo que hace la industria. Pero ¿qué es lo que pasa? La industria crece, crece, crece y son un gremio que son muy poderosos y ustedes posiblemente nunca lo habían contemplado. La industria gana mucho a expensa del sufrimiento y la enfermedad de las personas. Y esto hay que decirlo. Y seguimos pensando solo en las aseguradoras o EPS. No, también hay otros elementos. Es fragmentado, ¿sí? Entonces, si yo quiero que me atiendan, entonces me tienen que mandar a cada especialista, 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 y no hay nadie que me resuelva todo. No, doctor, yo vine porque además tengo dolor de cabeza, me duelen los ojos y me duele una pierna. Ah, bueno, entonces lo mando al neurólogo, lo mando al oftalmólogo y lo mando al ortopedista. Un momento, ¿por qué no me resolviste? Porque el enviarlo a cada uno de los especialistas hace que se incremente la fragmentación y eso me incrementa las barreras. O sea, lo que implica, por ejemplo, a veces ir a cita especialista, no, es que solo la dan en Cúcuta o en Bucaramanga. ¿Y yo de dónde voy a sacar para pagar la cita con el especialista? Cuando tú como médico tendrías que tener la capacidad con la enfermera de resolverme la problemática. Esto es importante. Y se implementa según intereses de algunos actores. Lo que pasa es que es más taquillero decir en noticias que es culpa de las EPS, pero hay múltiples actores que tienen culpa dentro de ese proceso. Y esto nos lleva a que en Colombia ha habido cambios en la normativa. Y esto hay que entenderlo. Hay una lectura muy interesante que explica ese proceso, pero acá pues digamos que ya en las pocas diapositivas que me quedan lo voy a explicar. Y entonces, lo primero es que en Colombia, este modelo de atención primaria que yo les expliqué, eh, se entendió mal, como muchos lugares del mundo, porque la traducción de atención primaria es primary care y significa cuidado primordial o esencial. Pero en Colombia, en muchos países dijeron, no, es que eso es para pobres, es primer nivel o es primitivo, y no, la atención primaria no es primer nivel, no es primitiva y no es para pobres, es para todos, porque esto pues ayuda a resolver. ¿Por qué se confunde que es para pobres? Porque es que el que tiene capacidad adquisitiva pues paga la medicina prepagada, pero no, en teoría la medicina prepagada no debería existir. Entonces deberíamos ser parte del mismo sistema y aquí debería estar ese abordaje de la atención primaria en salud. Y en Colombia, este modelo solo se definió hasta el año 2011, pero este es el modelo tradicional, en donde yo como político digo qué es lo que tienen que hacer el sistema. Este es el modelo tradicional que tiende a fracasar cuando el modelo más adecuado es darle a la comunidad, a ustedes, las condiciones necesarias para que puedan construir salud y le digan a la política, miren, necesitamos esto, esto y esto. Igualmente, Colombia ha tenido dos reformas y una ley estatutaria. Esto también hay que conocerlo, porque ustedes como líderes comunitarios, ustedes de pronto miran, uy, de pronto esto ya es un poquitico más avanzado y no lo estoy comprendiendo, pero ustedes también tienen que entenderlo para educar al resto de personas. Ustedes son esos intermediarios que se encargan de educar. Cuando sale la ley 100 de 1993, un detalle importante que muchas veces no se menciona es que a veces, y aquí yo no voy a hablar con nombre propio, ojo con esto, muchos de ustedes le echan la culpa a un determinado eh, personaje que cuando era senador formuló la ley 100 de 1993. Es que por culpa de X persona estamos jodidos porque nos puso la ley 100 de 1993. Pero hoy les cuento, yo no tengo ninguna afiliación ni tanto a favor o en contra de determinado político, pero esto se ha vuelto un mito urbano. No es del todo cierto y esto hay que decirlo hoy como se merece. Y bajo esto les tengo dos ejemplos claros para mostrar por qué no. Resulta y pasa que si no hubiera sido este senador, igual otro senador hubiera tenido que fomentar esta ley 100. Esto hay que decirlo. Porque la ley 100 es consecuencia de la constitución de 1991 en Colombia. Eso no muchos lo sabían. Se los digo porque nosotros entrevistamos a los constituyentes y esto es un tema interesante. Lo que pasa es que particularmente en etapa electoral es mucho más fácil señalar un tema de salud que es un tema tan sensible a un senador que hace parte de un partido político, que era la derecha o es la derecha. Entonces digamos que la contraparte, que también es otro polo político,
le queda mucho más fácil, pues para ganar adeptos, echarle la culpa. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración y he tenido entornos donde se me han puesto bravos y les muestro con evidencia y de pronto se me vuelven y dicen, yo no sabía eso, voy a escribir, y cuando escriben se quedan callados, porque esto implica romperles el piso de lo que ustedes habían creído toda su vida. La Constitución del 91, si ustedes se acuerdan, o si no lo sabían, es derivada del proceso de paz con el extinto M-19. En otras palabras, cuando se crea la constituyente es para poder fortalecer ese proceso de paz y muchos de los constituyentes fueron del M-19 o excombatientes del M-19. Nosotros entrevistamos a Navarro, a Aida Bella, a la Patriótica, y dijimos, sí, así fue. Y cuando se llegó al capítulo de salud en la Constitución del 91, se consideró que la salud no podía ser un derecho fundamental. Eso lo dice la Constitución, o lo decía, porque ahora sí ya es fundamental. Y que la salud debería ser un derecho prestacional subjetivo. ¿Qué es eso? Prestacional, que enfocarse en la prestación de servicios, y subjetivo, que se convierte en fundamental o se convertía en dos situaciones importantes. Primero, cuando un derecho fundamental estuviera en riesgo. Ejemplo, derecho a la vida. Por eso antes se ponía la tutela, era en contra del derecho a la vida. Y segundo, en poblaciones especiales o vulnerables, que eran embarazadas, niños, adultos mayores, discapacitados o víctimas del conflicto armado. Bajo eso se convertía en fundamental. Por ende, la Constitución del 91 hizo que se trajera una reforma, porque antes de la Ley 100 era más inequitativo el tema. Y esto hay que decirlo, la financiación se da de una manera y el gasto de bolsillo, que es una palabra muy importante, era altísimo. Si uno se enfermaba, uno tenía que sacar del bolsillo. Entonces, eso hace que al siguiente año empiecen a formular ley y sale la Ley 100 de 1993. Claro, emula un modelo chileno, pero es consecuencia de lo anterior. Entonces, en otras palabras, cuando les pregunten, la Ley 100 es o gracias a la derecha y a la izquierda o debido a la derecha y a la izquierda. Y eso hay que decirlo. Pero el segundo ejemplo, en el cual yo no estoy de acuerdo con que la Ley 100 ha sido lo peor, está reflejado en el COVID-19. Y hay casos documentadísimos de colombianos que han visto este tema del gasto de bolsillo. ¿No ustedes han conocido familiares o personas que fueron hospitalizadas en Colombia por COVID-19? Quiero que vayan y les pregunten cuánto les cobraron. Ustedes miran, no están quebrados. En Estados Unidos, colombianos que se fueron y que fueron hospitalizados, y conocemos los casos, y esto lo tiene documentado la OPS, estaban pagando cuando eran hospitalizados en UCI entre 100.000 a 150.000 dólares. Hagan la cuenta, estamos hablando de 400 millones de pesos, cuando en Colombia hace parte del sistema. Y estamos hablando de Estados Unidos, que particularmente es un referente mundial. Entonces, cuando uno ve que Estados Unidos, que aparentemente tiene estos gastos de bolsillo tan altos, versus Colombia, es cuando uno empieza de manera objetiva a comparar que las cosas no son tan malas acá. Lo que pasa es que el error acá no es la ley 100 per se, es la implementación de la misma, porque la ley 100 se ha implementado según los intereses económicos de algunos actores. Pero cuando uno revisa la ley 100, inclusive puede llegar a funcionar. E incluso para evitar ese sesgo político, en algunos escenarios de universidades públicas o privadas, hemos quitado el título de ley 100, se la damos a los estudiantes y les decimos, ¿qué opina de este proyecto de ley? No, fabuloso, con esto se solucionarían los problemas. Decimos, es la misma ley 100. Lo que pasa es que no la implementamos como la tenemos que implementar. El problema no es la ley 100, sino la implementación de la misma. Ojo con esto, eso es diferente. La ley estaba muy bien diseñada, pero se implementó de manera equivocada. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y otro detalle, y este sí es un detalle importante, es que no incluyó la salud pública. O sea, nos enfocamos solo en hospital, pero toda esa prevención de la enfermedad, la promoción de la salud quedó por fuera. Y entonces me acostumbré a que la salud fuera igual al hospital. Ese es el mayor pecado y defecto de la ley 100, porque dejamos, antes las personas tenían una mayor cultura de autocuidado, posteriormente no tanto. Y eso llevó a la primera reforma a la ley 100, la ley 1122 del año 2007. Esta primera reforma, lo primero que hizo fue incluir la salud pública. Entonces, vamos a empezar a hablar de este aspecto. Crea el plan nacional, genera vigilancia y control, prestación, financiamiento, aseguramiento, rectoría. Pero aquí ocurrió un detalle interesante.
Y aunque yo no utilizo nombres propios, porque pues esto queda público, no es que le tenga temor, sino porque es mucho más fácil para mantener mi objetividad. Resulta y pasa que se hizo esta reforma. Y en esta reforma se dieron cuenta que el problema está en la vigilancia y control. Y ahí va a ocurrir les voy a contar una cosa que no, esto usted lo encuentran en informes de prensa, no me lo estoy inventando. Cuando se le da mayores funciones de vigilancia y control, quiere decir que Supersalud, que es la superintendencia encargada de regular todo lo que tiene que ver con salud, adquirió más poder. Y el superintendente de la época interviene Salud Coop, se da por esta norma. Y esto hay que decirlo. O sea, hizo lo que tenía que hacer. Y este superintendente lo despiden por eso. Momento, ¿cómo así? Resulta y pasa que muchos congresistas tenían intereses económicos en Saludcop. Y apenas él interviene, como salen medios de comunicación, sale todo el proceso, viene la intervención, como así que Palacino se gana 120 millones de pesos y construye hoteles y, mejor dicho, se está gastando la plata, pues es intervenida. Pero cuando salen los medios de comunicación, como ya la intervención estaba, pues era muy difícil pues revertir la intervención. Y eso hay que decirlo, como ya están los medios de comunicación, porque si no hubiera estado los medios de comunicación, echan al superintendente porque lo echaron y colocaron otro que intentó revertirlo. Nuestros padres de la patria, tan bonito. ¿Se dan cuenta? El problema no es la ley 100, se dan cuenta es, hay un proceso del cumplimiento de la política y que los organismos de control hagan lo que tienen que hacer. Eso ya es un poco más profundo dentro de la dinámica. Y, o curioso, la EPS que tenía mayores recursos después de ser intervenida por el Estado, empezó a desaparecer en esto hasta que quebró. Cosa curiosa. O sea, parecería que antes, cuando estuviera de manos de Palacios, que no tenía que hacer eso, porque él no podía utilizar los recursos públicos para hacerlo, estaba mejor. O sea, uno no sabe qué fue peor, la cura o la enfermedad, por dar un detalle de esta normativa. Por eso les menciono que esto tiene una implicación muy amplia de lo que esto significa. Y entonces, 4 años después se dieron cuenta que al incluir la salud pública, tocaba hacer una segunda reforma, y esa reforma se llamó la 1438 del año 2011, 10 años. Y dijo la atención primaria como es central en el país, porque hay que hacer acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, trabajar en las enfermedades más frecuentes de la población, en enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes, la mortalidad de las mujeres y los niños, y que las personas se cuiden y que también se traje de la familia y la comunidad. Uno diría, madre, esa reforma fue muy buena, ha sido muy buena, pero lastimosamente esos mismos actores que se han encargado de dañar el sistema no les ha gustado la atención primaria. ¿Por qué? Porque implica que van a ganar menos. ¿Ustedes se imaginan que la gente se enferme menos? ¿O que particularmente los pequeños pueblitos tengan mayores recursos en los primeros niveles? Pues se les acabaría el negocio, porque el negocio está en los grandes hospitales, en las enfermedades, en los dispositivos tecnológicos. Entonces aquí hay un tema supremamente interesante a la hora de entender. Gracias a esta ley, pero también al trabajo de un grupo de personas y del trabajo de la Corte Constitucional mediante la sentencia T-760 de 2008, 4 años después, en Colombia, por fin se promulga a la salud como un derecho fundamental. Con la ley, esta necesito que se la memoricen. Es la ley más importante que un líder comunitario se tiene que aprender. La ley 1751 del año 2000, que ustedes van a ver unas lecturas que hablan de esa ley, porque esa ley habla de los derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Pero también habla de sus deberes. Y el primer deber de un colombiano es cuidar mi salud, la de mi familia y la de la comunidad, cosa que no ocurre en el COVID-19. Ah, no, yo no me vacuno, yo salgo sin tapabocas, no me importa, me voy a fiestas. Ojo, porque la ley, al ser estatutaria, implica deberes o responsabilidades y derechos. Y entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. La salud como derecho implica esas condiciones. Y a partir de ahí explica que, por ejemplo, nosotros, y esto hay que decirlo, yo no lo quería decir, pero la ley lo dice, los médicos recibimos comisión, los especialistas, no los generales, y entre más especializados mejor. Algunos, no todos, estaría diciendo de pronto alguna calumnia, reciben comisión por formulación de medicamentos. Y entonces la ley lo sabe, pero no ha podido demostrar. Esa ley dice, también se prohíbe que nosotros recibamos prebendas, dádivas
o que nos obligan a formular lo que no es. Como les digo, hay más problemas, ya les metí un cuarto actor, pero no lo estoy diciendo yo, lo dice la ley 1751. Esa ley les dice, oiga, miren, la salud en Colombia es un derecho fundamental. Se promulgan los deberes y los derechos. La acción de tutela es el mecanismo para defender esos deberes y defender esos derechos y hacer cumplir esos deberes. Pero también nos motiva a dos temas. Atención integral. Hay que promover esa atención integral que ya les expliqué. Y esos determinantes de la salud hay que intentarlos. Hay que abordar. O sea, que para ser saludable se requieren de más cosas. Y es por eso que un año después se crea la Política de Atención Integral en Salud o país, que crea dos modelos operativos, el modelo integral de atención en salud y el modelo de atención integral territorial. Ninguno de los dos ha implementado plenamente, y esto hay que decirlo. Y a pesar de que es información de soporte, es lo que establece la ruta de promoción y mantenimiento cuando ustedes van a consulta. Esto tiene varias implicaciones a la hora de entender lo que significa. Pero como les digo, si hay una ley que ustedes tienen que aprender, es la 1751, pero aprenderla al derecho y al revés. Este precisamente fue esa política de atención integral, en esta imagen que ustedes ven acá, a la izquierda, en donde la población es el centro, mediante atención primaria, un cuidado, hay que cuidar con un enfoque diferencial. ¿Qué implica el enfoque diferencial? Que hay personas que requieren una mejor atención, las mujeres, los niños, los adultos mayores. La gestión del riesgo, prevenir, en donde los hospitales, las entidades territoriales y las aseguradoras trabajen para que la población sea saludable. Hasta la fecha, como les digo, el problema no es la política. Sí reformulen la política que ustedes imaginan y salgan reformas de las que ustedes no se imaginan, mientras las entidades no cumplen lo que tienen que cumplir, ahí se va a mantener el problema. Y ahí se crea un modelo operativo que es el modelo integral de atención en salud, que lo primero que determina, aquí me voy a centrar en dos elementos, es que yo tengo que conocer a mi población, tengo que conocer su situación, de qué se enferman, de qué se mueren, qué grupos étnicos hay, cuántas mujeres, cuántos niños, de qué trabajan, dónde viven y cómo prestar redes integrales de servicios. Estos dos son los dos elementos a mi juicio claves. Este no se entendió y este eventualmente se ha ido avanzando. Y eso me invita a que ustedes conozcan a su comunidad, conozcan de qué se enferman, conozcan las situaciones, conozcan los problemas. Ese va a ser el tema del módulo número 2. Y el nuevo modelo que salió en el 2019, pues aparte de aseguramiento, gobernanza, salud pública, que digamos que es la reformulación de lo anterior, define las 10 prioridades en salud pública que Colombia debe asumir. Estas son las 10 condiciones que fueron definidas en el 2019, que son prioridades y que eventualmente en un plan que va a salir próximamente van a ser reafirmadas. Entonces, las prioridades que uno tiene que conocer, las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la hipertensión arterial y la diabetes, son prioridad para Colombia, pero también enfermedades que se pueden transmitir por vectores, como la malaria, el dengue u otras transmisibles, como la tuberculosis y la lepra. Hay que conocer esas enfermedades. Y yo sé que posiblemente en Norte de Santander hay bastante. Hay que cuidar la salud materna. Es importantísima las maternas. Son una prioridad. La salud infantil. Y en esto, la prioridad de la desnutrición en menores de 5 años. Día tras día salen noticias de que el programa de alimentación escolar se lo robaron, que los niños sigan muriendo de hambre. Esto es inadmisible. Como les digo, posiblemente el Estado saca políticas, pero en los niveles descentralizados pues no se cumple. Salud mental. Y ahorita con el COVID-19, esto sí que adquiere relevancia, porque se está viendo, digamos que el haber estado encerrados 1 o 2 años, pues generó que en el tema de salud mental tuviéramos una serie de inconvenientes, la depresión, la violencia de género, también el consumo de sustancias psicoactivas. También se habla de la salud ambiental, el cuidado del agua, el aire, el asbesto, la incidentalidad vial. O sea, hay que cuidar el agua, VIH-Sida, el cáncer. ¿Qué cánceres? Cáncer de mama o de seno, de cuello uterino, matriz, estómago y próstata. Y por primera vez en el país, este es un capítulo supremamente interesante y me llama la atención. No sé, ustedes lo verán cuando avancemos en el módulo 2, en el módulo 3, la población migrante. Población migrante es una necesidad y una prioridad que hay que tener en cuenta.
las cifras, las coberturas de vacunación cambian, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y posiblemente ustedes que están en zona de frontera, pues sí que ven esto día a día. Entonces posiblemente hay que indagar qué es lo que está ocurriendo con esta población y con esta otra serie de elementos. Y esto nos lleva a determinar que Colombia es un país con diversidad étnica, cultural y climática. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal enfermedad que tiene el país? Es una pregunta interesante. Algunos dirán, hipertensión, doctor. No, que pues pulmonía, porque matan mucha gente. No, la gripa. Resulta y pasa que Colombia es un país que es único, y esto hay que decirlo, porque, primero, Colombia es un país derivado o consecuencia de la población indígena amerindia que estaba aquí ancestralmente, la población afrodescendiente, la población, la corrupción sí también, la población colonizadora europea. Entonces tenemos esa combinación de tres saberes culturales, pero encima Colombia es un país con diversidad de climas. Uno puede estar en una hora en un piso térmico frío, un piso térmico caliente, donde uno también puede tener enfermedades transmitidas por vectores o tropicales. Y encima tenemos la violencia. Entonces, con base en todas esas características, somos muy ricos culturalmente. Y eso es muy bonito cuando uno lo ve, somos muy ricos culturalmente, pero somos de los países más desiguales del mundo. Esto relacionado porque, así como en Bogotá, la tensión arterial es la más alta, en La Guajira se mueren de desnutrición y en algunas zonas por la violencia. Y esto hace que ese perfil implique que entendamos que una serie de condiciones sociales. Pues claro, la principal causa, según los reportes de todo el país, son las enfermedades del corazón, la principal causa de muerte y la principal causa son las enfermedades como la tensión arterial. Pero hay que mirar de forma desagregada qué es lo que está pasando, porque eso hace que este tipo de formación sea diferente. Si esto yo lo doy a personas de Bogotá, va a ser diferente a personas de La Guajira o a ustedes, porque yo aquí no puedo generalizar de que lo que ocurre en todo el país es lo mismo para pequeñas poblaciones. Y eso hay que entenderlo. Y lo que dice la literatura es que esto se puede intervenir o mitigar con un abordaje integral, la intervención de los determinantes. En otras palabras, lo que ustedes van a aprender puede ayudar. Y llegamos ya a la última parte, que es la parte más cortica, que se llama atención primaria orientada a la comunidad. ¿Qué es lo que ustedes van a aprender? O sea, ¿cómo yo llevo esa atención primaria hacia la comunidad? Entonces, se dice que la atención primaria orientada a la comunidad implica que yo puedo desde la comunidad construir salud. ¿Y esto para qué? Que es lo que vamos a ver en el módulo 2. Para identificar y resolver los problemas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tener la capacidad como líder comunitario de identificar lo que ocurre y resolver los problemas. Entonces ustedes pueden decir, no, pero es que para eso está la Secretaría de Salud. Sí, pero es que la Secretaría tiene unos informes, unos indicadores, pero yo puedo con un cuaderno y con lápiz ir a preguntar cuáles son sus problemas, tomar fotos, identificar, porque eso es muy valioso metodológicamente. Y cómo dar alternativas para solucionar. Recuerden la alternativa del pozo séptico de la vereda. Son alternativas que surgen de la comunidad. No se necesitó un gobernador, un presidente para entender esa dinámica. Depende de comprender y obviamente se requiere de ayuda. Y la comunidad, ¿por qué es importante la comunidad? Porque la comunidad es la que va a ayudar a fomentar la salud de los individuos, de las familias, de las personas, porque ustedes son los que son capaces de que sus comportamientos, estilos de vida se posicionen. Esto no es de los médicos, esto lo hacemos entre nosotros. Y entonces, para hacer atención primaria orientada a la comunidad, aquí hay que cumplir con unos pasos. Primero hay que conocer la comunidad. Por eso las preguntas del foro hacen referencia a la comunidad. ¿De qué comunidad estamos hablando? ¿Qué información puedo yo recopilar? ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico comunitario? Entonces, a partir de esos elementos y características, yo puedo entender que esa información que yo recopilé haga un diagnóstico. Pero aquí viene un elemento que a veces nos gusta. Cuando uno identifica problemas de la comunidad, los problemas pueden ser interminables. Pero para focalizar recursos, el siguiente paso consiste en priorizar problemas. Cuando yo priorizo problemas, direcciono que primero solucionamos este, luego este y luego este. Planifico qué vamos a hacer. Evalúo si me sirvió o no sirvió y vuelvo a empezar. En otras palabras, yo planifico, hago y luego evalúo si sirvió o no sirvió. Y en otras palabras, conozco la comunidad. Y para conocer la comunidad,
en la siguiente unidad van a ver el tema de confianza y credibilidad. Y esto implica que nosotros como profesionales de la salud tenemos roles importantes. Nosotros nos tenemos que acercar a ustedes, nos tenemos que acercar. Aparte de lo que hacemos en consulta, tenemos que conversar con ustedes. Ustedes lo decían, nos informan, pero no conversan con nosotros, no nos educan, no nos enseñan. Y esto hay que decirlo, pero también hay que fomentar la participación individual y comunitaria. La enfermera es el actor más importante para el trabajo en comunidad, porque es la que integra a todos, integra a la comunidad, integra al médico y al resto de profesionales. También se requiere de otras profesiones, un trabajador social, porque él es el que nos va a enseñar a llegar a la comunidad. Y otros profesionales de la salud, entender y aprender esto. Aprender esto nos va a enseñar. Alguien me decía, es que yo soy ingeniero ambiental, que es que usted no puede aportar, o ingeniero también agroindustrial, usted también puede entender o enseñar que otras formas, porque el cultivar alimentos me ayuda a ser saludable. Todos tenemos algo que aportar. No minimicen sus saberes, porque ustedes pueden ayudar y avanzar en lo que es ese proceso. Y esto nos lleva a ese ciclo que yo les explicaba, ese ciclo de la salud comunitaria, en donde ustedes van a aprender ese aprestamiento. Es lo que estamos aprendiendo hoy y lo vamos a aprender por los próximos 15 días. Pero luego ustedes van a aprender la confianza y credibilidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a la comunidad así de buenas a primeras sin ganarme la confianza. Y ustedes que están en la comunidad se la van a ganar, porque es importante que la comunidad cuente qué ocurre, sin ningún temor, porque esto no tiene ninguna injerencia política. Aquí lo que estamos es identificando, recuerden, estamos de distintas universidades, estamos de la Organización Panamericana, el ministerio está muy atento a esto, el Instituto Departamental, pero para que la gente cuente, porque la gente está cansada de que, vienen y otra vez no hacen nada, hay que tener confianza y credibilidad. Luego hay que hacer un diagnóstico comunitario, claro que sí, para formular un trabajo, implementarlo, ajustarlo, compartirlo y mejorarlo y sostenerlo. Nosotros vamos a llegar con el diplomado hasta acá, hasta las primeras 4 etapas, porque la idea es que ustedes, después de que el diplomado acabe, lo puedan implementar con el apoyo de las direcciones territoriales. Y de esa manera, quedándome 11 minutos, porque estas fines duran 2 horas aproximadamente. Esta primera se extendió más porque la sesión dura un aproximado de 1 hora y 20, pero tenía que explicarlo en la plataforma y me demoré media hora. Entonces, tengan alguna pregunta o tengan algún comentario, si es relacionado a la plataforma, ya les di mis datos de contacto para que me escriban, yo les puedo ayudar. Y con base en lo anterior, no se tengan alguna pregunta o comentario, si no lo tienen, por favor, escríbanlo con relación a la pregunta de la sesión de hoy, con el desarrollo de la sesión. Me estaban aquí compartiendo una experiencia comunitaria muy bonita. Eliana, me parece muy interesante. Quisiera que esa experiencia la pudieras compartir en el chat, porque ella está respondiendo la primera pregunta. Parece muy bonito y puedes colocar fotos. Luz Dari, adelante. Buenas tardes, Luz Dari de la ciudad de Cúcuta. Pues en mi caso Adelante, soy madre comunitaria FAMI, trabajamos con comunidad, estamos atendiendo mamitas gestantes y niños menores de 2 años. Todo lo que nos explicaste ahí con respecto a la ley 100 realmente me sorprendió muchísimo porque lamentablemente estaba en el grupo que pensaba que la ley 100 era la que nos servía y no la interpretación de ella, como tú nos hiciste entender hoy. Me parece buenísimo realmente. En cuanto a la comunidad, pues tenemos los inconvenientes básicos que comentaron los otros compañeros, problemas con las citas, las medicinas también a veces no las dan completas y demás, pero me parece muy importante todo lo que tuvimos hoy, pues prácticamente fue un resumen de todo lo que vamos a ver en el diplomado. Me pareció muy interesante y muchísimas gracias. Perfecto, gracias, Dari. Recuerden que hoy es la sesión número 1, hoy empezamos oficialmente. Si ustedes conocen otros líderes que no se han matriculado, convénzanlos. Daniel Quintanilla los estaba contactando, los va a contactar de aquí hasta el lunes o martes, ya el miércoles no estoy disponible, porque todavía hay espacio. La idea es que esto sea, ustedes aprendan, si no comprenden algo, nos pregunten, porque esa es nuestra labor. Voy a utilizar un término que no me gusta, porque es que un político lo utilice de forma inadecuada, pero es una frase que yo utilizo desde hace ya 5 años,
este diplomado busca democratizar el conocimiento es de todos. Digo no me gusta porque hay un político que utiliza la palabra democratizar y no me gusta, y no hay que confundir las cosas, pero esto es de ustedes tienen que llevar el conocimiento a las personas. Entonces, gracias por sus comentarios, gracias por la atención, voy a dejar de grabar la sesión y de esa manera también recuerden que también, aparte de mi correo y el WhatsApp que les envié, en un canal de YouTube donde hay otros videos, también está mi Twitter, mi Instagram, si me quieren seguir, por donde yo voy colocando, inclusive después del diplomado yo coloco iniciativas, convocatorias, para que lo tengan en cuenta. Hay otras temáticas que yo abordo. Entonces, no siendo más, les agradezco por su atención y voy a dejar de grabar la sesión.